activa, historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Bien, hoy día 22 de junio nos encontramos en nuestro cuarto programa de Activando la Historia y hoy día tenemos grandes invitados a nuestra jornada relacionados con la historia, pero más aún, siendo más específico, para conmemorar en esta fecha, ¿cierto?, lo que es el Huetripantu, lo que es este año nuevo indígena mapuche, y lo que finalmente queremos realizar es conmemorar esta fecha hablando de historia, hablando de los desafíos que nos depara esta enseñanza más bien ancestral de lo que son los pueblos indígenas. Y para eso tengo el agrado de presentar a dos grandes profesores de nuestro Chile, uno que también nacido y criado aquí en esta región, otro profesor que también estuvo acá ejerciendo su profesión de profesor formador, de quien les habla, profesor. Así que comienzo con esta presentación. Nuestro primer invitado a esta jornada es el profesor Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012, profesor, doctor en Historia. Sus libros más característicos hablan de principalmente lo que es la vida fronteriza y social y la demografía histórica. Además tenemos a el profesor, doctor y postdoctorado en Historia también, don Pedro Canales Tapia, profesor de la USACH todavía, ¿verdad? Y de otras instituciones en Chile, y que sus artículos y libros también nos reflejan lo que es principalmente la historia mapuche en Chile. Así que tenemos dos grandes invitados que van a estar con nosotros hoy día en este programa, y nos acompañan también nuestros profesores de Historia Activa, profesor Rodolfo Carrasco y profesor Miguel Ángel Rosero. Con eso ya le doy la bienvenida y agradecimientos por su presencia a este programa de Historia Activa, Activando la Historia principalmente, capítulo 4, celebrando y conmemorando lo que es el Huetripantu. Pero claramente, y como alguna vez escuché a estimado profesor Pedro Canales, a veces nos quedamos con el Huetripantu entre el 21 y 24 de junio, y después se nos olvida un poco lo que es esta reivindicación con el pueblo indígena, y que finalmente la intención de este programa tiene que ver con eso también, como generar proyecciones de cómo nosotros como profesores también podemos colaborar para que esta enseñanza de nuestros pueblos ancestrales, ¿verdad?, continúe de buena manera, y no solamente lo recordemos en junio. Así que voy a hacer una gran pregunta para que podamos comenzar con este programa, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo podemos recuperar y valorar el patrimonio indígena? Y, acompañado de esa pregunta, ¿cómo se pueden retornar a tomar relaciones, ojalá estables y buenas, ¿cierto?, entre el Estado y el pueblo mapuche? Que son estas dos grandes interrogantes en el sentido de poder darle alineamiento a este programa. Comenzamos con el profesor Pedro. Sí, muchas gracias, don Sebastián, por la invitación. En primer lugar, saludar a sus estudiantes, ¿verdad? A los apoderados, a la gente de la comunidad educativa que tiene que ver con este programa de Historia Viva, y obviamente felicitarlo a ustedes, los colegas, por esta iniciativa. Estamos viviendo un tiempo justamente de cambio, ¿verdad?, de la naturaleza. En estos mismos momentos en Santiago, al menos, yo no sé dónde están ustedes, está lloviendo copiosamente, y hay un proceso de transformación de la tierra, de la naturaleza, de la atmósfera, que nos está marcando sin duda una cesura, ¿verdad?, entre lo que ha sido este tiempo y lo que viene de aquí para adelante. Un tiempo complicado, un tiempo convulso. El tema del estallido social sin duda es un tema que está ahí muy presente, sin duda que el de la pandemia también. En ese contexto quisiera responder su pregunta, saludando también al profesor Jorge Pinto, ¿verdad? Hace tiempo que no lo veía, siempre un agrado
volver a compartir con él en una mesa, digamos, como esta, para hablar de historia, ¿verdad? Y de temas que son importantes. En ese sentido, creo que el tema del patrimonio de los pueblos indígenas en Chile tiene que ver con lo que usted mismo planteó hace un momento, tiene que ver con que muchas veces desde la escuela, y eso tiene que ver obviamente con la estructura del Estado también, se nos marcan ciertos hitos, ciertas fechas que son conmemorativas, que son importantes, aluden a un proceso, aluden a un pueblo, a sujetos, pero que lamentablemente quedan como en la coraza de la acción. Y creo que en este sentido, la escuela, los colegios, ¿verdad? Ustedes, en general, tienen mucho que decir, porque quedarnos solo con la coraza creo que no es positivo. Se tiene que generar un proceso de reflexión con los niños, con las niñas, desde la escuela, principalmente porque lo que se va incubando, creo yo, modestamente, en un proceso solamente superficial de conmemorar prácticamente como un elemento folclórico, como un elemento pintoresco, estos tiempos, como el tema del Guiñol Tripantu, el Inti Raymi, como lo queramos llamar, y comienza a rayar, ¿verdad?, con las nuevas generaciones, con lo que habitualmente ha sido el desconocimiento y la desvalorización de los pueblos indígenas en Chile. Y eso también a su vez se va entroncando con otros elementos bastante complejos y bastante difíciles, como por ejemplo la xenofobia, el racismo. Entonces creo yo que un elemento importante de rescatar en torno a su pregunta tiene que ver con el tema de asumir un proceso de reflexión, que no dure un día ni 2 días, sino que sea transversal en los procesos educativos, principalmente en la escuela. Cuando uno hace clase en la universidad, por ejemplo, trata de transmitirle eso a las futuras generaciones de profesores y profesoras. Yo no es porque usted esté acá, pero, don Sebastián, pero nosotros tratamos de hacer eso en la universidad, ¿verdad? Hace 10 años, 12 años. Tratamos de inculcar eso, porque, insisto, quedarnos con un día, sin duda que hay una ganancia al respecto. Hay un día, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el 24 de junio, pero sin duda que eso no basta. Creo que ahí son los profesores, las profesoras, las escuelas, los liceos los que tienen que asumir ese desafío, ese trabajo, y entroncar esta reflexión en términos transversales, incluyendo otras asignaturas. Solamente para cerrar esta primera parte de mi intervención, contarles de que hace muy poquito en la USACH yo participé en la evaluación de una tesis de estudiantes de pedagogía en física. Y esos estudiantes de pedagogía en física están haciendo un trabajo sobre el Wenu Mapu, sobre el cielo, sobre los astros. Un tema muy interesante porque asumían, ¿verdad?, todo el peso, ¿verdad?, de la física, una asignatura compleja para muchos estudiantes, pero además asumiendo otros elementos que tienen que ver con el tema patrimonial, ¿ya?, que muchas veces no son considerados en ninguna parte. Y eso creo yo que se debiese fomentar, por eso también lo planteo, ¿ya? 4 estudiantes de pedagogía en física generando una tesis de este tipo. La gente le dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la física? Es la gran pregunta que a ellos le hacen siempre. Y claro, cuando empezamos a correr las fronteras, habitualmente empezamos a incomodar y empezamos a generar también este tipo de preguntas. Porque, ¿qué sucede? La gente se descoloca. Es tan especializado todo en este mundo que un profesor de física no puede estar hablando del Wenu Mapu, del cielo, de la cosmovisión mapuche. Eso en primera instancia es lo que yo quisiera plantear. Y respecto del tema del Estado Nacional chileno y los pueblos indígenas, creo yo que desde los 90 en adelante las políticas del Estado han sido principalmente, como se ha dicho en muchos foros, desde una perspectiva multiculturalista. Y el multiculturalismo principalmente lo que entroniza es un tipo de derecho dentro de los pueblos que es el derecho cultural. De ahí viene el tema de lo étnico. Sin embargo, ¿verdad?, desde una reunión, el consenso de Washington en 1990, ese va a ser el derecho que se les va a permitir vivir, experimentar a los pueblos desde esta lógica de los estados, ¿verdad? Y el multiculturalismo va a zanjar todas otras posibilidades. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que todos los temas de los derechos de autonomía, de autodeterminación, en esta lógica multicultural no van, no tienen espacio, no tienen la posibilidad de desarrollarse.
Sí debe generar un debate, sí debe discutirse. El profesor Pinto ha participado innumerables veces en este tipo de debates. Pero ahí hay una tranca, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Creo yo que ahí hay un desafío también para los próximos años, pensando, ¿verdad?, en todo este aire de asamblea constituyente, esperemos que algún día se concrete, de generar estas transformaciones. Creo que es necesario ir superando la lógica multiculturalista y asumiendo nuevas lógicas. Perfecto, profesor. Clarísimo su perspectiva referente a las preguntas. Profesor Jorge Pinto. Bueno, muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a Sebastián la invitación que nos ha formulado para conversar hoy día con Pedro Canales y el profesor de La Serena, que también está presente hoy día acá con nosotros. Comparto lo que plantea Pedro Canales en el sentido de que estamos viviendo tiempos complejos y que por lo tanto en medio de las dificultades creo que hace bien reflexionar sobre temas como el que ustedes están proponiendo hoy día. Ahora, ¿cómo recuperar el patrimonio de nuestros pueblos originarios? En este caso en particular, ¿cómo recuperar el patrimonio del pueblo mapuche? Patrimonio fundamentalmente cultural del pueblo mapuche. En estos días he recibido varios mensajes de Temuco, de algunos peñis, saludándome por el año nuevo que estamos celebrando. Partió el domingo, porque parte en realidad un nuevo ciclo en la vida de los seres humanos y en la vida en general del universo, del planeta, ¿no? Termina el otoño, parte el invierno, pero también parte el momento en el cual los días empiezan a alargar, bueno, tienen todos 24 horas, pero digo, la claridad del día se empieza a alargar y la noche se empieza a cortar. Y ya viene el periodo de la primavera en que todo florece. Por lo tanto, efectivamente, el año nuevo debería celebrarse hacia este momento, ¿eh? Pero para poder recuperar ese patrimonio, tenemos que partir reconociendo al pueblo mapuche constitucionalmente, no negarles el derecho a ser considerados como un pueblo, con una identidad propia, como cualquier nación, y postergar todas aquellas discriminaciones a las cuales hacía referencia Pedro hace un momento. Nosotros no podemos olvidar nuestras raíces, no podemos desentendernos de donde partimos. Y en ese sentido, los chilenos tenemos una tremenda deuda. Yo sigo insistiendo en que el Estado chileno particularmente tiene una tremenda deuda, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando el Estado decide invadir la Araucanía, invadir el territorio mapuche, expropiarle sus tierras, tratar de integrarlos a la chilenidad a través de métodos forzosos, a través de la educación. Pedro Canales apunta muy bien a la responsabilidad que tenemos quienes enseñamos en la universidad y quienes enseñan también en la educación media. Por eso, profesor Sebastián, yo no termino de agradecerle su invitación y felicitarlo porque está haciendo usted a través de este proyecto que tiene, o este programa que tiene de Historia Viva. Yo creo que es muy necesario para nuestros jóvenes conocer la historia del país en toda su dimensión, y no conocer solo la historia del valle. Nosotros conocemos como historia de Chile. Chile es una suma de regiones, y cada una con sus propias identidades. Yo tengo la mía, que es la identidad propia del norte chico, Pedro Canales lo sabe, yo soy pirenense, claro, ¿no? Sí. Y siempre en la Araucanía me empecé a apropiar de una identidad que no es mía, pero por el trabajo de tantos años allá, por mis reuniones con varias comunidades indígenas, con diversos loncos, con muchos peñis y muchas lamien en las visitas que hacía a terreno. De manera que yo creo que el Estado debería asumir su responsabilidad y tratar de recomponer las relaciones que el Estado descompuso cuando decidió invadir esas tierras a partir de 1860. Yo creo que si avanzamos en esa dirección, probablemente vamos a lograr resolver los conflictos en la Araucanía y al mismo tiempo
vamos a rescatar ese patrimonio cultural tan valioso que nos entregan nuestros pueblos originarios, sobre todo en relación con el medio ambiente, tal como lo planteaba Pedro hace un momento, ¿no? Nosotros no aprovechamos los recursos de la naturaleza, los explotamos, es decir, abusamos de su empleo y no somos capaces de cautelar los recursos que el planeta, que la Tierra nos entrega. Y en eso nuestros pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos. Ellos ahorran en la naturaleza, no en los bancos, como lo hacemos nosotros. ¿Qué vale más? ¿Ahorrar en un banco o ahorrar en los recursos naturales que el planeta nos otorga? Eso es cuanto yo les podría comentar en este momento respecto de la consulta concreta sobre cómo recuperar el patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y cómo contribuimos a resolver las tensiones que hoy día se viven, sobre todo en la Araucanía. Distinguidos profesores, la verdad es súper emocionante poder estar conversando con ustedes, agradecerles, obvio, esta posibilidad de poder adentrarnos un poco en una materia tan importante que es el reconocimiento de los pueblos ancestrales, que no sé, por un tema de cultura, de historia, parece que hemos mirado mucho a Occidente, hemos mirado mucho a Europa y nos hemos olvidado un poco de lo que nosotros somos. Que nosotros, los que vivimos en este continente, somos occidentales, pero no al estilo, digamos, europeo, porque eso es otra cosa. Nosotros somos parte de un mestizaje, y hay un pensador argentino que se llama Rodolfo Kuch, que escribió un libro maravilloso que se llama América Profunda, y que él se pregunta un poco qué es lo que nosotros somos. Entonces, y él en algún momento se decide experimentar la vida con las comunidades indígenas, y él, bueno, establece que son dos cosmovisiones distintas, ya totalmente diferentes, donde se ha implantado la cosmovisión occidental por sobre el indígena a lo largo de mucho tiempo. Y la pregunta asociada a los dos profesores es si ustedes creen que, digamos, el Estado tiene la intención de reivindicar o tiene la intención de reconocer todo el patrimonio y el legado que nos dejan nuestros pueblos originarios. Yo lo pregunto, por ejemplo, porque los planes curriculares, como alguien decía por ahí recién, se conmemora, pero no se profundiza en relación con el aporte cultural que entregan los pueblos originarios, por ejemplo, en el tema de lo que usted decía recién, don Jorge, sobre el cómo ellos cuidan el tema del cuidado de la naturaleza, esa mirada tan ecológica y profunda que tienen. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que de parte del Estado o de los gobiernos existe voluntad realmente de poder, entre comillas, reivindicar y reconocer el valor y el patrimonio de nuestros ancestros, de los pueblos ancestrales? Profesor Pedro. Muy bien. Es compleja la pregunta, sin duda, pero creo que uno puede dar una reflexión a partir de lo que uno ha ido estudiando y trabajando. Mi impresión tiene que ver con, en primer lugar, cómo el Estado ha ido elaborando la imagen, la construcción de una imagen respecto de lo indígena. Y esa construcción es una construcción que tiene una larga data. No es de 1990, ¿verdad? La vuelta a la democracia. Yo nombré hace un rato esta reunión en Estados Unidos, ¿verdad? En 1990, consenso de Washington, que tiene que ver con el momento en el cual los estados latinoamericanos, desde Estados Unidos, elaboran este plan multicultural, que es un plan que, insisto, tiene que ver con permitirle a los pueblos indígenas, ¿verdad?, que se expresen culturalmente, que mantengan elementos de su cultura, de su cosmovisión, de sus atuendos, de sus bailes, ¿verdad?, de su poesía, etcétera, etcétera. Pero que esa frontera no podía ser corrida más allá. No podía haber otra discusión, como por ejemplo la discusión política, insisto, el tema de la autodeterminación, de la autonomía y otros puntos. Ahora, en ese sentido, esta construcción del Estado viene de mucho antes. El profesor Pinto, ¿verdad?, en uno de sus libros más célebres sobre el tema mapuche, ¿verdad?, que tiene que ver con la bajada, dice, de la inclusión a la exclusión,
él habla fundamentalmente de eso. También hay otros autores, estoy pensando ahora, amigo del profesor Fernando Casanueva también. Y así podríamos nombrar a varios más. Milan Stužlik, que yo no sé si el profesor Pinto lo habrá alcanzado a conocer en la Araucanía. Ellos han hablado de las construcciones. Por ejemplo, Stužlik habla de el estereotipo. Y a partir del estereotipo, la sociedad chilena, dice Stužlik, ¿verdad? Un antropólogo de los años 70 que trabajó en la Universidad Católica de Temuco, a partir del estereotipo que construye la chilenidad respecto del mapuche, el Estado, la sociedad chilena se va a relacionar con los mapuches. Entonces, solamente para poner un ejemplo, Stužlik dice, en 1810, 1811, el estereotipo del mapuche va a ser la del valiente guerrero, un noble guerrero, el ejemplo a seguir, porque lo que necesitaban los criollos en ese instante tenía que ver, por ejemplo, con mirar a alguien que haya luchado en contra del imperio. Y como los criollos están comenzando a pelear contra el imperio, ven a los mapuches. Pero en 1860, una fecha que ya nombró el profesor Pinto hace un rato, ese estereotipo cambió totalmente. En 1860, el Estado chileno lo que quiere es ocupar definitivamente el territorio del Gulumapu, de la Araucanía, de la frontera, como la queramos llamar, es decir, del Biobío al sur. Y para eso el estereotipo debe cambiar. Y ahí Stužlik dice que el estereotipo va a ser el de el salvaje, el indómito, ¿verdad? Ese hombre que es necesario reducir, controlar. Ahora, siguiendo esa perspectiva de análisis que yo le estoy proponiendo ahora, lo que yo sostengo es de que el Estado chileno mantiene hasta el día de hoy una mirada uninacional. Ahora se está hablando, a propósito del tema de Asamblea Constituyente, de la plurinacionalidad, pero en general acá es uninacional. Somos todos chilenos, dijo por ahí, ¿verdad? Un político chileno hace un par de décadas atrás. Entonces, esta idea de la homogenización, de que aquí no hay diferencia cultural ni ninguna otra diferencia. Todos vamos en el mismo carril y todos avanzamos, ¿verdad?, en este camino, ¿verdad?, con un destino común. Entonces, en ese contexto, creo yo de que el Estado, más allá de que pueda ser administrado por un gobierno de derecha, de centro, de izquierda, tiene una mirada muy parecida respecto del tema indígena. En los últimos 30 años la mirada tiene que ver principalmente con apoyar a la población indígena y mapuche en particular a superar la pobreza. Ese ha sido como el gran plus de las políticas de Estado hacia los pueblos indígenas. Ha sido principalmente esa. Entonces ahí hay una mirada también. ¿Y cuál es la mirada? Uno podría pensar antes del golpe de 1973, ¿verdad? 1970, 71, grandes movilizaciones en Cautín. Ahí la mirada del Estado, de la sociedad en este caso, tenía que ver con este indígena movilizado, este indígena revolucionario, por decirlo de alguna manera, que después ya en la época de Pinochet va a ser mirado como un indígena que no tiene nada de indígena, que se ha chilenizado. Y por lo tanto hay un empobrecimiento cultural desde la mirada oficial, un empobrecimiento cultural, pero también un empobrecimiento material, pauperización de la vida. Por lo tanto, a los 90 se pasa con la idea de que hay que ayudar a ese campesino pobre, mapuche, mestizado, champurria también se podría decir, ¿ya? Sergio Villalobos, maestro del profesor Pinto, ¿verdad? Él en los 90 va a decir prácticamente los mapuches no existen, son mestizos. Entonces ahí nos vamos a encontrar con esa lógica. Entonces en esa perspectiva creo yo que el Estado chileno mantiene una misma perspectiva. Y es así como cuando se ha generado represión en el territorio mapuche, no ha importado si el gobierno es de derecha o es de centro o de izquierda, ha habido represión igual. Y ha habido encarcelamiento igual. ¿Se fija? Entonces, hay una matriz que cruza la lógica de este Estado. Desde la perspectiva de la historiografía mapuche se habla, por ejemplo, del peso colonial. El peso colonial que persiste, que permanece, y que de una u otra manera ve a la población mapuche desde una perspectiva colonial, de inferior, superior, de colonizado, colonizador, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, eso es lo que yo considero. No tengo una respuesta como muy favorable a lo que usted está preguntando. Quisiera decir algo, yo no sé si puedo seguir avanzando, dependiendo de los tiempos, Sebastián. Sí. Tiene que ver con que en este esquema que estamos viendo, al amigo y colega de filosofía, por ejemplo, cuando usted hablaba de que tenemos una mirada eurocéntrica occidental, creo yo que sería muy interesante, una sugerencia muy, muy amable, ¿verdad?, de a lo mejor en las prácticas de la filosofía ir asumiendo algunos elementos propios de la cosmovisión de los pueblos indígenas, que sea interesante. Estoy pensando ahora no en el caso de Chile, estoy pensando en el mundo andino, por ejemplo, el concepto del Pachacuti, un gran concepto, que es un concepto filosófico, a propósito de lo que de las palabras de Kuch. ¿Se fija? Creo que es necesario que nosotros también transformemos esto, porque si solo nos dedicamos a debatir, que está muy bien, y no accionamos, creo yo que ahí nos queda una tarea pendiente. Pero volviendo al tema del Estado, creo yo que hay una estructura que va más allá de los colores políticos, que la mirada de los mapuches es muy, muy semejante y está al debe, como también lo presentó el profesor Pinto. Eso quisiera plantear, estimado. Bueno, y para dar el paso al profesor Jorge Pinto, voy a citar al propio Jorge Pinto. El Estado chileno es el responsable de lo que ocurre en la Araucanía. Le doy el pase, profesor, para que continúe con la respuesta. Usted me pone otra vez en una situación bastante compleja. Pero yo lo tengo, desde mi punto de vista, absolutamente claro. Yo creo que el conflicto mayor lo generó el Estado. Yo creo que el Estado fue el que diseñó la política de invasión al territorio indígena y este nuevo proceso de colonización que se empieza a vivir a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, desde el siglo XIX, o desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, yo creo que el Estado ha tenido una conducta muy zigzagueante, porque en el aparato del Estado, y particularmente en los gobiernos específicos, han habido siempre dos posiciones. Una posición que reconocería las deudas que tenemos con el pueblo indígena y que estaría por resolver estos conflictos, concediéndoles el reconocimiento al pueblo mapuche en su condición de pueblo-nación, incluso llegando hasta admitir la autonomía y el control territorial. Hay sectores del Estado que están en esa posición. Pero por otra parte, hay otros sectores que se niegan absolutamente a cualquier medida tendiente a reconocerles la autonomía, el control territorial y el reconocimiento como pueblo. Pedro Canales citaba al profesor Sergio Villalobos, que de alguna manera es quien ilumina esa segunda opción, más conservadora, más reticente a adaptarse a los cambios que se han producido en los últimos años. Hemos transitado, cuando recordamos la historia de Chile, por la superficie de nuestra historia, pero no por la Argentina profunda o el México profundo y el Chile profundo, que es un Chile que arranca de estas raíces ancestrales que heredamos desde la colonia hasta el día de hoy. De manera que, a mi juicio, hay dos posiciones en el marco de las acciones del Estado que no logran coincidir. Ha sido muy difícil, yo lo pude apreciar en la Comisión Verdad y Nuevo Trato, que convocó el presidente Lagos, y más tarde en la comisión que convocó la presidenta Bachelet, que condujo el obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas. Nosotros llegamos a proponer soluciones, pero no hubo forma de canalizar esas propuestas en acciones concretas de parte del Estado, porque se encontraban precisamente estas dos posiciones que no lograban acuerdo en el marco de las acciones del Estado. Es un tema difícil, complejo. José Bengoa ha dicho que es un problema que no tiene solución. Pues yo creo que la tiene. Y será responsabilidad de las nuevas generaciones avanzar en la búsqueda de una solución.
El senador Buenchumilla propuso, antes de ser elegido senador, una propuesta que a mí me pareció muy interesante, con la que estuvo de acuerdo el grupo más radical de la resistencia indígena. Yo tuve largas conversaciones con Héctor Yaitul, que era el vocero y sigue siendo el vocero de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, y encontré en él muy buena disposición para buscar una alternativa que nos permitiera avanzar en la solución del conflicto y lograr las metas que el pueblo mapuche se ha propuesto sin dañar al Estado, reconociendo al Estado de Chile, pero como decía Pedro, un Estado plurinacional, un Estado que sea capaz de abrirse al reconocimiento de las distintas identidades, que ya sean regionales o de los pueblos originarios. Sin embargo, en el marco de esa misma comisión, y lamentablemente no pudimos llegar a un consenso y a un acuerdo. Como decía Pedro Canales, yo aprovecho de saludar a todos los jóvenes historiadores mapuche que hoy día nos están entregando una visión distinta. Sobre todo Fernando Pairicán, que dirige una colección de pensamiento mapuche, ¿no?, en la editorial Pehuen. Saludar también a varios de los exalumnos que tuvimos en la Universidad de la Frontera, los hermanos Marimán, que han hecho enormes esfuerzos por difundir la otra historia, esa historia que nosotros no conocemos desde la perspectiva de ellos, no desde la perspectiva de los chilenos. Nosotros hacemos la historia del pueblo mapuche, ellos hacen la historia del pueblo mapuche, pero desde el pueblo mapuche, desde su condición de miembros de las comunidades que hoy día habitan en la región de la Araucanía, aunque muchos de ellos son mapuches urbanos. Al mismo tiempo, yo quisiera aprovechar la oportunidad de saludar a un gran amigo que tengo en La Serena, Patricio Cerda, que hace enormes esfuerzos por recuperar el patrimonio cultural de los pueblos ancestrales de esa zona, del pueblo de Aguita. Ha hecho publicaciones notables sobre esta materia, ¿no? Si está Patricio Cerda viendo este programa, quiero que reciba mi saludo y mis felicitaciones por la labor que hace en la ciudad de La Serena, ¿no? De modo que yo diría que las nuevas generaciones tienen este tremendo desafío. El pasado ya ocurrió. Es irreversible el pasado, pero el futuro es nuestro. No quiero repetir las frases de Salvador Allende, ¿no? Ya se abrirán las grandes alamedas por donde transite el hombre libre, por donde transite el mapuche, el aymara, el quechua, con sus propias identidades, ¿no? Los patagones, en fin, los pehuenches, los lasquenches, en fin, que puedan todos compartir este territorio. El planeta es nuestro, es de todo. Pensemos lo que pensemos, tengamos el color de piel que tengamos, hablemos la lengua que hablemos. Todos tenemos derecho a ocupar un lugar en esta tierra que por lo demás en el caso de la Araucanía es tan generosa. Esa es mi reflexión, profesor. Muchas gracias, profesor, por su reflexión. Clarito. Profesor Rodolfo, lo veo con cara de pregunta. Sí, mire, efectivamente, tengo una pregunta que me salta a partir de lo que menciona el profesor Jorge. ¿Cuál es la visión, profesor, que tiene el pueblo mapuche? Usted creo lo mencionó recién también un poco, con respecto al pueblo mapuche, con respecto a la creación de este Estado plurinacional. ¿Cuál es la visión que tienen ellos desde el punto de vista del desarrollo de su propia historiografía? Yo sé que ellos vienen haciendo un trabajo bastante fuerte, ¿cierto?, desde el pueblo mapuche, desde la historia contada desde sus propias vivencias. Pero me gustaría saber cómo nos ven ellos a nosotros, de qué manera nosotros los chilenos, ¿cierto?, nos incorporamos dentro de su historia. Nosotros ya lo tenemos claro, tenemos una visión bien clara con respecto a ellos. Me gustaría saber cuál es la visión que tienen ellos sobre nosotros, a partir de su propia historiografía. ¿Le puedo contestar? Por supuesto, profesor. Mire, en estos momentos la comunicación se ha visto perturbada en algunos momentos, de manera que escuché en parte la pregunta, pero así como también entre nosotros los chilenos y dentro de las autoridades del Estado hay divergencias, también en el seno de la intelectualidad mapuche hay por lo menos dos posiciones que yo identifico claramente, ¿no? Hay una que es muy contestataria,
que más bien siente que nosotros, los historiadores no mapuches, estamos invadiendo una historia que no es nuestra. Y por lo tanto son muy críticos respecto de la labor que hacemos los historiadores que nos hemos atrevido a hablar de estos temas. Han sido muy severos, por ejemplo, a la hora de juzgar los aportes de José Bengoa, los aportes de otros historiadores chilenos. Incluso alguna vez también han emitido juicios, si no similares, por lo menos en esa dirección, respecto de los trabajos que hacemos o que hicimos en la Universidad de la Frontera, y que hoy día estamos haciendo en la Universidad Católica de Temuco. Yo ya estoy incorporado a la Universidad Católica de Temuco, donde tendré la oportunidad de dirigir precisamente un centro de investigación que va a abordar estos temas. Yo les decía que está esa corriente, que de alguna manera aparece en el Escucha Winca, ese libro que mencionó Pedro Canales, que recibió comentarios muy, muy positivos y favorables de parte de algunos historiadores, pero también algunas críticas bastante severas, sobre todo una crítica que formulara Guillermo Bocara, Guillaume Bocara, un historiador francés que ha vivido en la Araucanía, que está casado con una esposa que conoció precisamente allí en la región de la Araucanía, que vivió toda la vida en la Araucanía y que visita permanentemente en la región, que vivió en las comunidades mapuche. Bueno, está esa posición, pero por otra parte, también dentro de la intelectualidad mapuche hay un sector que busca un encuentro, que busca sumar fuerzas. Yo destaco, por ejemplo, la tremenda labor que ha hecho en ese plano Fernando Bayricán, y sobre todo a un poeta que debería tener el Premio Nacional de Literatura, Ericura Chihuahilán. El recado confidencial a los chilenos es un llamado a dialogar, a conversar. Últimamente lamentamos la muerte del escritor novelista Sepúlveda, que tenía raíces mapuche. También, su madre era mapuche, y que escribió un cuento maravilloso, ¿no? O una novela maravillosa, ¿no? Acerca de un perro, en el que él paga las deudas que tiene con su pueblo, que también buscó una suerte de encuentro con los intelectuales no mapuche. Por lo tanto, así como nosotros, los chilenos, tenemos diferencias, también en el seno de las organizaciones mapuche hay también sus propias diferencias, que son por lo demás muy legítimas. Pero ¿cómo logramos ponernos de acuerdo? Esa propuesta que hizo el actual senador Buenchumilla a mí me pareció muy interesante, en el sentido de tratar de establecer una tregua para durante algunos años, proceso largo, pero que se puede lograr a mediano plazo, de unos 4 o 5 años, dialogar, conversar, limar las asperezas, buscar los encuentros y sobre esa base construir el futuro, que termine reconociendo el enorme aporte que ha hecho el pueblo mapuche. El pueblo mapuche sostuvo la economía chilena durante la colonia y en buena parte de la República, sobre todo en el siglo XIX, cuando fue el granero de Chile. De modo que si logramos resolver, yo diría que esas diferencias, estaríamos dando pasos muy certeros hacia un futuro mejor. Será la tarea de las nuevas generaciones. Pedro Canales está en el grupo de esta nueva generación de estudiosos, ¿no? Junto con todos los historiadores mapuche que conoce y con los cuales ha publicado, ¿no? Sí. Y cuyos libros muchas veces yo he comentado. Sí, muchas veces. Eso es, profesor. Sí, no sé si aclaro bien su pregunta. Sí. Yo quisiera también opinar, estimado profesor. Sí. Creo que el profesor Pinto lo ha dejado bien claro, ¿verdad? Sin embargo, a propósito de la coyuntura del 18 de octubre, solamente recalcar de que se fueron avisorando como dos grandes tendencias en ese debate, a la hora de hablar del tema constituyente, que tenía que hablar, uno tenía que ver con el tema plurinacional y otro tenía que ver con el tema de la autodeterminación. Entonces, ¿qué quiero plantear con esto? Quiero plantear de que, como dice el profesor, dentro de la sociedad chilena hay diferencias, en los grupos de poder hay diferencias, ¿verdad? A nivel también de la orgánica mapuche también se fue observando eso.
Así entonces vamos a encontrar que hay dirigencias que apoyó en el tiempo en que duró toda esta efervescencia constituyente, apoyó la posibilidad de una asamblea plurinacional constituyente. Y estaban con esa posibilidad, la idea de transformar el Estado, de pintarlo, de mancharlo, por ahí dijo alguien, ¿verdad?, de indio, de India, entre comillas, de indígena, de mapuche. Y también otra propuesta que hablaba de la autodeterminación, que tiene que ver ahí con otra lógica, si ustedes se fijan, con la lógica de asumir definitivamente fuera del Estado chileno, asumir esta posibilidad. Ahora, este tema de la autodeterminación puede sonar muy lejana para el caso del debate chileno. Sin embargo, yo siempre trato de recordar de que el año 2007, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, establece, ¿verdad?, y difunde por todo el mundo el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Indígenas, ¿verdad?, haciendo como un parangón a lo que se hizo el año 47, 48, después de la Segunda Guerra. Y ahí, entre sus primeros artículos de esta declaración de la ONU, establece el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al autogobierno. Si vamos al tema así preciso, conciso, yo recuerdo que más o menos, yo no sé, el profesor Pinto lo tendrá presente, ¿verdad?, si registró esa información, pero más o menos el 11, el 12, tal vez me equivoco, 11, 12 de diciembre del año pasado, en el Cerro Ñelol, se hizo una gran convocatoria del Consejo de Todas las Tierras, ¿verdad?, liderado por Aucán Wilcamán, para establecer las bases del autogobierno mapuche. Fueron 2 días al menos de jornada de trabajo, ¿verdad? Van a llegar ahí Loncos, Lamien, Machi, mucha gente que estaba interesada también en participar de eso. En general, la prensa nacional chilena poco habla de ese tema, poco nos documenta de eso, pero el acto, el gesto existió. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con que hay muchas posibilidades. ¿Ya? Hay un abanico de acciones, de pensamiento respecto de esta situación. Y eso es un tema bien interesante, porque acá, si bien nosotros focalizamos el análisis en el mundo mapuche, esto se debiese irradiar hacia todos los demás pueblos, hacia el pueblo de Ayita, hacia el pueblo Coya, hacia el norte, Liganantay, Quechua, Aymara, hacia el extremo sur, Rapa Nui, etc. Entonces, esta es una muestra que se debiese ampliar, que se debiese comenzar a poner en la mesa. Pero ¿qué sucede? Sucede que muchas veces el diálogo se interrumpe inmediatamente, se rompe inmediatamente. El profesor Pinto nombró 2 mesas en las cuales él participó, ¿verdad?, en los últimos años, de alto nivel en ese sentido, porque venía desde la presidencia. Pero sucede que muchas veces el interlocutor niega esa historia. Una historia que el profesor Pinto estudió, ¿verdad?, documentó por, no sé, más de 30 años, ¿verdad?, en Temuco, que hay mucha gente que la niega y que considera de que eso no es así. Y de que al final acá no hay ninguna responsabilidad de parte, ¿verdad?, del proceso de colonización y del Estado, sino que aquí las cosas se fueron dando y qué culpa tenemos nosotros. Eso dice, ¿verdad?, el interlocutor que no quiere dialogar y que no quiere tampoco leer las evidencias históricas. ¿Ya? Eso para el norte también sucede. Si nosotros podemos hacer el análisis, el profesor Pinto creo que sabe mucho más de eso que yo, pero si hacemos el análisis también del tema territorial del norte, sucede lo mismo, ¿no? Quizás mi única experiencia más fuerte en ese ámbito fue en Huasco Alto, año 2008, 2010, más o menos estuve conociendo esas comunidades a propósito del conflicto Pascualama. Es lo que Luis Campos, por ejemplo, Raúl Molina hablan de la etnogénesis. ¿Se fija? Y cómo en esas comunidades, en la zona del Valle del Tránsito, el Valle de los Indios también que le llaman, se fue generando un proceso, ¿verdad?, de, primero que todo, de asumir ese ser indígena, para luego organizarse y tratar de frenar a este gran Goliat que era Barrick Gold, ¿verdad?, y su proyecto Pascualama. Entonces, ahí hay elementos de tomar las riendas del destino de los pueblos. Estoy hablando, repito, hace más de una década, pero que es necesario que lo tengamos en consideración. Y de ahí, repito, irradiar este debate y esta discusión a los demás pueblos de Chile, desde su propia lógica. Lo que dice el profesor Pinto es muy importante. Los pueblos necesitan también asumir de una vez por todas, ¿verdad?, su propio destino, con sus propios pensadores, sus pensadoras, ¿verdad?, con sus gestores, con su estratega, etc. Creo que es necesario también que eso vaya sucediendo, y como dijo también el profesor, yo creo que eso de aquí para adelante se debe hacer.
se debiese hacer. Antes de finalizar esta parte, también quiero saludar al profesor Patricio Cerda Carrillo, ¿verdad? Un gran amigo que conocí en la universidad. Yo era muy joven, también aprendí harto de él y le tengo mucho aprecio, y él siempre está peleando, dando la batalla por justamente rescatar la historia de la región de Coquimbo, pero principalmente de las comunidades dieguitas. En el verano yo estuve, el profesor Pinto también, estuvimos en el lanzamiento de un libro, ¿verdad?, sobre Andacollo, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Un libro muy interesante y que es necesario que también lo podamos difundir, ¿ya? En la historia viva que ustedes, ¿verdad?, como comunidad educativa están proponiendo. Eso creo que también es de vital importancia. Bueno, tremendas reflexiones, profesores. Claro, citando ahí al profe Patricio Cerda, que también fue mi profesor, ¿cierto? Sí. Muy querido, sobre todo por su trabajo que ha realizado acá en la zona. Y claro, eso nos puede traer también a que podamos analizar un poco, más bien desde las visiones históricas, más que de la expertise sobre el tema en el sentido de la región. ¿Cómo podemos abordar nosotros lo mismo que ustedes estaban hablando recién, en el tema de nuestro norte chico, nuestra región, el tema del patrimonio indígena, que hace algunos años atrás, con bombo y platillo, se comunicó, ¿verdad?, este encuentro, por ejemplo, del olivar, acá en las compañías. Pero de ahí no hemos sabido nada más. O sea, finalmente no hay parece que todavía no hay un plan concreto de lo que va a pasar con este patrimonio que se encontró finalmente de Diaguita aquí en la zona. Profesor Jorge, usted que también es de esta zona. Mire, yo voy a partir manifestando un cierto desacuerdo con Pedro, en el sentido de que, a mi juicio, la autodeterminación se puede hacer dentro del Estado, no contra el Estado. Si entendí bien a Pedro, él decía que era muy difícil, ¿no?, lograr la autodeterminación en el Estado, con el Estado. Hay experiencias militares que dan cuenta de que es posible en Nueva Zelanda, en Australia. Sí, profesor, tiene que ver con que... También, sí. Tiene que ver con que, disculpe profesor, hay dos grupos, esa es como la idea que yo quise presentar. Y en ese sentido hay un grupo como que trata de salirse del Estado, en esa lógica. Y no, yo esa lógica no la he escuchado tan claramente, ¿eh? No, salirse del Estado no. No. Ellos siempre han señalado que quieren autonomía, control territorial y capacidad de autodeterminación dentro del Estado, sin desconocer al Estado. Porque esas ya son palabras mayores que obligan a transformaciones más profundas. Si la autodeterminación, en otras palabras, significa el derecho que tienen las regiones a aprovechar en parte sus recursos. Mira, en América Latina se suele decir, y esto creo que ya lo sellaré en alguna de estas reuniones que hemos tenido, ¿no? Se suele decir que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, atiende en Santiago, atiende en Lima. Claro. Y que todos los excedentes de las regiones van a parar a los grupos económicos de la capital para después desplazarse hacia los consorcios internacionales. La autodeterminación implica concederle a las regiones, en este caso al pueblo mapuche, el derecho también a participar en las negociaciones. Ellos no se oponen, en muchos casos, a la presencia de algunas empresas, pero solo en el marco de un trato distinto, diferente, respetando el medio ambiente, respetando los recursos, respetando los patrimonios culturales y sobre todo no empobreciendo a la población y a la tierra, que es lo que está ocurriendo hoy día actualmente. Por lo tanto, a mi juicio, con la autodeterminación los estados se fortalecen y se evitan una serie de conflictos que hoy día tenemos y que se expresan en las banderas negras que surgen en Tocopilla de vez en cuando, ¿no? Claro. A las protestas que se hacen en Huasco, precisamente a propósito de lo que recordaba Pedro Canales cuando se instaló Pascualama. Entre Vallenar y Huasco, ¿no? Creo que fue en Freirina, ¿no? Los problemas que tenían en Huasco Alto, que tú has estudiado, Pedro. Claro.
Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la autodeterminación tiende a fortalecer el Estado y no a debilitarlo. Pero eso no lo entienden algunos sectores. Ahora, yo mayoritariamente no he escuchado opiniones en el sentido de separarse del Estado de Chile, de formar un Estado distinto. No, en el marco del Estado, lograr ciertos beneficios a propósito de la autodeterminación, que pasaría primero por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y, por supuesto, el control territorial y la autodeterminación en el marco de lo que es posible establecer del funcionamiento del Estado. No se trata tampoco de dañar al Estado, etc. ¿Sí? Pero yo tengo confianza. Yo tengo mucha confianza porque se ha avanzado. Cuando yo empecé a estudiar historia, la historia de Chile llegaba hasta el Biobío, Claro. salvo en el periodo colonial. Claro. Yo del pueblo mapuche no escuché hablar nunca. De la ocupación de la Araucanía jamás. Sí. De la historia del pueblo mapuche, ni qué hablar. Hoy día hay mayor conciencia. Miren, el hecho de que estemos discutiendo esto en La Serena, en un colegio particular, gracias al esfuerzo de un profesor, gracias al esfuerzo, en este caso, de Sebastián, demuestra que hemos dado pasos. Sí. De manera que no hay que minimizar también los esfuerzos que se están haciendo en las universidades y que se están haciendo en la enseñanza media y en la enseñanza básica. Sí. Yo espero de aprobarse un proyecto que estamos presentando, en el que participa gente de La Serena. Espero que logremos de alguna manera permear los programas, tanto en la formación de profesores, de las distintas disciplinas. Tú hablabas de la física, de la matemática, en fin, de todos los ámbitos, de la medicina, ¿no? Ampliar el currículum en las universidades y al mismo tiempo para que los profesores que emerjan de esta nueva generación, ¿no?, sean capaces de difundir lo mismo desde la enseñanza básica hasta la enseñanza media. Sí, sí. Me parece bien. Profesores, creo que hemos hablado más de la cuenta, ¿no? No, distinguidos profesores, ustedes que son conocedores en profundidad de la cultura, de la cultura mapuche principalmente, y si tuviéramos que hablarle en este caso a los niños, a los jóvenes, ¿qué cosas son dignas, digamos, de rescatar así en profundidad para que nuestros jóvenes conozcan desde la cosmovisión mapuche, por ejemplo, de la cosmovisión indígena? ¿Qué aspectos se rescatan así por sobre otros que debiesen ser incorporados y debiesen ser conocidos por los estudiantes, por los jóvenes, de la cultura mapuche principalmente? Profesor Pedro. Sí. Sí, mire, quisiera dar una vueltita al tema del patrimonio en la región de Coquimbo. Y voy al tiro con la pregunta que hace el profesor. Creo que aquí hay que hacer un cambio profundo desde la escuela. Voy a poner el caso sin nombrar a nadie, ¿verdad? Pero en Santiago, en una universidad X, ¿verdad?, a una estudiante que es de la zona, que es de la región de Coquimbo, cuando se habla del tema de Diaguita, habitualmente, con respeto, pero con un poquito a lo mejor de broma, le hablan de esta idea de que, claro, los Diaguitas se conoce por el jarro pato y por el jarro zapato, y como que no hay nada más, y como que ahí se termina el tema. Y la broma queda ahí, y esta persona como que ya está aburrida de esa broma, pero la entiende. El punto de esa broma creo que está diciendo algo desde la región. El tema del cambio del programa y ese tipo de cosas en la formación que está planteando el profesor Pinto, yo creo que es necesaria y ojalá que así resulte. Porque este tipo de comentarios, ¿verdad?, a una persona que es de la región, tiene que ver también con algo de ignorancia, tiene que ver también con algo de que tampoco hay mayor información respecto al tema de Diaguita hoy, ¿verdad? Y se queda en eso. Se quedan algunos temas que a lo mejor planteó alguna vez Francisco Cornell, y se me ocurre, se fija, y que quedó de esa forma. Y que ya, algo se rescató, pero queda en eso. Yo creo que ahí hay que entrar, sin duda, a trabajar, desde la escuela, desde ustedes, desde los profesores, las profesoras que están ahí. Y también
poder en el tiempo y en el espacio que los programas, ¿verdad? Y los planes le permiten generar estas propuestas que tienen que ver con cómo se mira la historia, cómo observamos la historia, cómo la relatamos, cómo la valoramos también, ¿verdad? Y ahí entonces nos vamos a encontrar con un tema que es necesario. Usted hablaba del olivar, y quizás cuántos otros sitios arqueológicos relevantes hay en la región que no se conocen, o si se conocen prácticamente están ahí tapados, por llamarlo de alguna manera, porque a lo mejor no hay recursos, porque a lo mejor no son prioridad. Pero la región de Coquimbo es una región prolífera en este tipo de sitios, que creo que marcan también algo. O sea, todos esos elementos que son de la arqueología también marcan una proyección de la región. El tema es que hay que saber trabajar eso y sistematizarlo y difundirlo también. Entonces, por eso pongo ese ejemplo, porque creo que es necesario, porque también se estigmatiza. Se estigmatiza a una persona, ¿verdad?, a propósito del tema indígena. Entonces, cuando esa persona habla de otros temas referidos, ¿verdad?, a la contingencia actual de su región, inmediatamente la persona dice, ¿sabes qué? No tenía idea de lo que me estaba hablando. ¿Ya? Quizás lo que se conoce más algo es el trabajo del profesor Goikovich, que en algún momento hizo sobre Chalinga, ¿verdad? Y ahí hay un par de cosas más a nivel nacional, estoy pensando, por autor o por autora relevante, conocido nacionalmente. Pero creo que es necesario ahí también frenar un poco eso y tratar de trabajar eso. Ahora, respecto de lo que pregunta el profesor, creo que el tema de la cosmovisión mapuche es muy amplia, es muy rica, es diversa, es muy compleja también. Yo partiría, si usted me pregunta una cosa bien puntual, valorizar un punto que es central en el mundo mapuche, que es la palabra. Sunju, ¿verdad? La palabra. Y el sunju, ¿verdad? En ese sentido, el sunju es la palabra que se dice, la palabra que establece, ¿verdad?, una vinculación con otro, con otra, y que va construyendo también una relación de hermandad, de reciprocidad, de solidaridad y de memoria. Hay una institución humana en el mundo mapuche, ¿verdad?, que es el Huaupín. Creo que, don Seba, si recuerdan, es el tiempo que hablamos del Huaupín. Es decir, es como, entre comillas, el dueño de la palabra. El hombre o la mujer también, que relata la historia de su pueblo. Y lo hace a partir de la memoria, a partir de la oralidad, a partir de lo que le fueron enseñando los antiguos, ¿verdad? Y lo expresa. Y lo enseña pedagógicamente a las nuevas generaciones. A veces lo hace, quizás el momento en que más lo hace, es en el momento de los funerales, por ejemplo. Y ahí esa persona habla del difunto, de la familia, del territorio, de lo bueno, de lo que sufrieron. Siempre se evoca el tema de la ocupación militar chilena, que hace un rato el profesor planteaba. Siempre está en la memoria eso, ¿verdad? Y siempre está, por ejemplo, el tema del Futamalón, el gran malón, la gran batalla de resistencia que hacen los mapuches en 1881 y que a la larga no alcanzó para expulsar al ejército chileno hacia el norte y volver a ser libre, ¿ya? Entonces, ahí nos encontramos con que esa idea de la palabra creo que es importante, ¿ya? Porque tiene que ver con que en el mundo de hoy día, ¿verdad?, de la incredulidad, de la estafa, de muchas veces de la sinvergüenzura, la palabra en el mundo mapuche era y es importante, era muy importante, y es muy importante. Y a partir de eso quizás pueden surgir otros conceptos. Quizás el concepto que voy a dejar acá instalado es el de Rakiduam, la reflexión. Detenernos a reflexionar, que los niños, las niñas reflexionen. El mundo de hoy día es una vorágine, ¿verdad? Hay mucha información, lo que más hay es información. Se satura todo con la información. El Rakiduam tiene que ver con detenernos, hacer una pausa, reflexionar. Sacar enseñanzas de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho. Creo que especialmente los niños y las niñas están en una etapa en que el tema de la reflexión es importante. La palabra y la reflexión. Eso quisiera plantear como dos aspectos bien pedagógicos y bien posibles de elaborar y desarrollar en una unidad educativa, en una clase. Profesor Jorge,
Mire, yo creo que respecto del tema concreto, ¿no?, que ustedes preguntaban, yo tendría que admitir que los historiadores tenemos una tremenda responsabilidad, porque casi todos nuestros trabajos se leen entre puros historiadores, conforme a los cánones que exigen la academia. Para ganar un proyecto Fondesit, lo que Claro, importan claro. son los textos que Claro. aparecen en revistas indexadas, los Absolutamente. textos que tienen un reconocimiento internacional, aunque en Chile no los lea nadie, las asistencias a congresos internacionales en las que van 10 personas, que son los amigos del que expone. Claro. Y mire, a mí me ocurrió una vez una situación tan particular en la Universidad de la Frontera. Yo venía llegando de Londres y había participado en un día, vamos nosotros aquí en Chile, en un conversatorio, ¿no?, en la Universidad de Londres. A ese conversatorio que invitaron a una profesora peruana para que compartiera conmigo algunas ideas respecto de la historia latinoamericana, ¿no?, habrán ido unas 12 personas. Al volver a Chile me reuní casi con 200 profesores del magisterio de la Araucanía para dialogar y conversar respecto de qué estábamos haciendo en la educación, para comprender mejor los conflictos que teníamos en la Araucanía. Cuando llegó el momento en que yo tenía que postular a la universidad a un ascenso de jerarquía, esa reunión que tuvo en Londres fue valorizada en 30 puntos. La reunión con los profesores en Temuco, 3 puntos. Claro. Así de simple. Claro. ¿Quién lee nuestros libros? Claro. Escribimos para nosotros. Miren, hay ejemplos notables. Raúl Mandrini en Argentina escribió un libro que se llama Volver al país de los araucanos. Sí. Un libro precioso. En Chile se escribió un libro notable, ¿no? Lo hizo el profesor José Quidel. José Quidel, sí. Se llama Pascual Coña. Sí. La infancia, el mismo relato de Pascual Coña, que se publicó en un libro, ¿no?, lo adaptó a un relato para niños respecto de los juegos. Un niño llamado Pascual Coña. Sí. ¿Qué hacemos nosotros los historiadores para difundir nuestro trabajo, para preparar textos para los profesores de enseñanza media, para que lo puedan leer los niños? Si leyeran la literatura de Laf, los poemas de tantos poetas y poetisas mapuche, ¿cuánto no aprenderíamos? Son notables. Entonces, sí. Yo estoy en la idea, y eso es lo que quiero lograr en la Universidad Católica de Temuco, donde hay una muy buena disposición para hacerlo. Quiero que junto con la publicación de libros nuestros, se los obligue a escribir esos libros, pero en un lenguaje adecuado para que lo puedan leer los niños y los puedan utilizar los profesores en sus clases en la enseñanza básica y en la enseñanza media. Entonces yo partiría reconociendo las culpas que tenemos los historiadores, y en particular en el caso mío, ¿por qué no? Yo creo que en eso tengo una deuda, ¿no? He formado una serie de historiadores mapuche. A Pedro le consta. Sí, sí. El mismo fue mi alumno en el posgrado que hizo en la Universidad de la Frontera, ¿no? Tú te recibiste el grado de magíster conmigo, ¿no? Absolutamente, claro. Claro. Profesor guía. Claro, pero ¿qué hacíamos por...? Tú lograste algo en realidad haciendo clases en algunas escuelas rurales de sí. la zona, ¿no? Sí. De la zona de Nueva Imperial. Nueva Imperial. Claro. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo en esa dirección, y yo creo que para mí este es el desafío más inmediato que tenemos los historiadores. El desafío más inmediato es, obviamente, avanzar en la investigación, ser muy rigurosos en la investigación, ser muy rigurosos en la presentación de nuestros resultados para la academia, pero al mismo tiempo ser muy cuidadosos para preparar textos que puedan ser útiles en la enseñanza. Eso, profesores. Sí. Muy bien, profesor. Sí, yo, hablando, profesor Pedro, me acordé cuando usted nos contaba las historias, cuando usted hacía clase en la zona, y varias anécdotas ahí que nos fortalecían también y nos daban más ganas todavía de seguir.
Sí, el profesor Pinto me pedía ayuda de que fueran estudiantes a conversar con los loncos de allá, ¿se acuerda, profesor? Sí. Gente que, para las tesis. Así que ahí hacíamos un pequeño nexo con la universidad. Fue muy provechoso ese tiempo. Y después yo les contaba la historia a ustedes. Sí, fascinado. Bueno, Sí. las ganas de seguir también con eso vienen de ahí, de la Universidad Pedro Canales, como le llamamos nosotros. Sí. Profesor Rodolfo. Profesor Sebastián. Vamos Nada, con yo una creo última que- pregunta. No, mire, no tengo una última pregunta en realidad. Yo creo que han dado respuesta a los profesores acá presentes a las interrogantes que yo tenía. ¿Ya? Claro que la última pregunta que planteó don Jorge como que encierra todo lo que hemos venido conversando hasta el momento, que es el cómo aterrizar, ¿cierto?, la academia, cómo aterrizar el trabajo historiográfico al aula, que es una de las preguntas que planteé al principio, que es una labor tan complicada. Nosotros en enseñanza media hay actividades que nos piden, por ejemplo, analizar fuentes primarias, que para mí es algo muy divertido, a mí me gusta, profesor de historia, pero para un chico primero medio, no sé, a las 2 de la tarde analizar fuentes primarias Claro. es un poco complejo. Entonces, ahí radica yo creo que el asunto de este tema. Cómo poder aterrizar la historia, ¿cierto? Una historia que sea cercana al chico, que sea entretenida, pero también que sea rigurosa, que no se base solamente en la parte anecdótica, sino que haya una rigurosidad, ¿cierto?, historiográfica en el trabajo de la fuente con la cual está construida. Sí. Muy de acuerdo, ¿eh? Muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo. Sí, sí. ¿Sabe qué? ¿Profesor va a hablar? No, no sé nada más, ¿Sí? profesor. Sí, ya. Sí, yo creo que es una... A propósito de la deuda que tenemos, ¿verdad? Los historiadores, historiadoras, por esto de andar haciendo tantos papers que nadie lee, que solamente son para tener más puntos en los proyectos, en ese tipo de cosas, lo que usted plantea es importante, sin duda. Yo creo que aquí hay una cuestión que para mí es bien importante. Mire, la asignatura de historia sabemos que está cada día más complicada, el acecho que ha tenido la asignatura, ¿verdad? El hecho de que deja de ser obligatoria, tercero y cuarto medio, ¿verdad? Y más aún el tema indígena, donde prácticamente ya no aparece en ninguna parte. Con Fernando Pairicán, nosotros hacemos un curso en conjunto en la Universidad de Santiago sobre pueblos indígenas. Y Fernando muchas veces a mí me dice, viejo, si nosotros enseñamos todo esto, pero a la larga, a la hora de los que hubo en el liceo, en la escuela, casi no hay tiempo para este tema. ¿Se fija? Entonces, lo que usted plantea, estimado profesor, es muy certero, pero es muy certero, pero además es dramático si lo miramos de la perspectiva de lo que estamos hablando acá. Porque, ¿cuál es el gran peligro? El gran peligro es que por el desconocimiento y por el poco tiempo que tenemos para hablar de los temas de los pueblos, en este caso el pueblo de Aguita, por ejemplo, esta broma, entre comillas, ¿verdad?, del jarro pato y del jarro zapato va a perdurar. Se va a seguir reproduciendo. Los estudiantes van a la universidad, por ejemplo, estudian historia, dicen que son de La Serena, la región de Coquimbo, y esa broma, entre comillas, se las van a decir. Yo no me quiero poner grave con esto, pero a la larga es decidor que a alguien lo fastidien ya prácticamente con el tema del jarro pato y el jarro zapato. Circunstancia que el jarro pato y el jarro zapato no tienen ni una culpa, lógicamente. Pero ¿qué sucede? Sucede que al final el sistema va reproduciendo esta ignorancia, por decirlo de alguna manera. Y la historia viva, ¿dónde queda? A propósito del nombre del programa de ustedes, ¿dónde queda? ¿Se fija? ¿Quién la difunde? ¿Quién la hace florecer? ¿Quién la hace proyectar? ¿Solo 3 profesores? ¿Se fija? Entonces creo que ahí hay una cuestión que es necesario plantear. Yo he tratado, no sé si lo he logrado, de nunca perder mi faceta de profesor, de pedagogo, digámoslo así. Y en ese sentido también, junto con otros profesores, he tratado de investigar, de estudiar, por ejemplo, el tema de los textos escolares. ¿Ya? Tenemos un par de textos con Ana Rubio y Matías Fernández, no es el futbolista, que hablan justamente del tema de los textos escolares. ¿Ya? Hay un texto que está publicado a propósito de la indexación en la revista Austral de Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, una revista bien buena.
Y ahí justamente nosotros proponemos varias ideas respecto del análisis de discurso de los textos, y a la larga, ¿verdad?, el gran resumen de todo ese texto es de que el texto escolar es un texto racista. Miren lo que estoy planteando. Habría que leerlo con más detalle, sin duda, pero se refiere a eso. Entonces nos encontramos con el lenguaje. Hace un par de años se hablaba de erradicar el lenguaje sexista de las escuelas. Yo creo que se ha ido haciendo. Hoy día a lo mejor hay que hacer la campaña por erradicar el lenguaje racista, que ha proliferado nuevamente con el tema de las migraciones. Ya que durante harto tiempo se estuvieron desarrollando, ahora mucho de esa población está volviendo a sus países por todo lo que nosotros sabemos, pero a la larga aquí se exacerbó algo. Y ese exacerbar es necesario que nosotros también estemos con las antenas bien paradas, porque tenemos que tener una respuesta a eso. Tenemos que tener una respuesta a eso. Yo insisto, el tema indígena prácticamente no tiene cabida en el currículum escolar hoy día, pero es un tema relevante. El profesor Pinto va a abrir este centro de estudios en la Católica de Temuco. Es importante. Pero ¿para quiénes a la larga? ¿Se fija? Porque si esto no decanta, si no decanta en la población, en el estudiantado, ¿verdad?, que hoy día creo que el futuro son ellos, en los liceos, la escuela, los colegios, si no decanta, si no llega a ellos, a ellas, quizás la labor está perdida, sin ser negativo. Pero creo que es necesario romper con este esquema que es muy elitista, que a nosotros mismos nos obliga, en cierta manera, a escribir, entre comillas, para una élite, que no es la idea, pero lo hacemos. Porque si no lo hacemos, quedamos fuera del, no sé si me entiende, estamos como obligados, quedamos fuera de la competencia. Y tenemos que hacerlo. Fondes, si el profesor lo nombró hace un rato, usted debe tener 10 papers con 5 años de vigencia de primer nivel. Si usted no los tiene, queda fuera de la postulación, aunque su proyecto sea maravilloso. ¿Se fija? Todo eso que yo estoy planteando, que tiene que ver con la esfera de la investigación, ¿verdad?, se va truncando y se va deshaciendo, ¿verdad?, mientras más nos acercamos a la escuela. Y eso creo que debe ser una lucha permanente, ¿verdad? Permanente. ¿Ya? Y no, insisto, como lo dije al principio de esta presentación, y no solo flor de un día. Claro. Creo que eso es relevante, y si no, los esfuerzos se desvanecen. Exacto. Profesor, me acuerdo, haciendo un poco de memoria, bueno, no haciendo un poco de memoria, sino que está dentro del currículum de quinto básico, por ejemplo, está el concepto de conflicto mapuche, y ahí recuerdo también algunas palabras en alguna de sus ponencias, de ese concepto que se ha ido traspasando en el ámbito comunicacional del conflicto mapuche con el Estado, finalmente siempre dándole mucho más al ámbito del tema mapuche que al mismo Estado, porque el Estado termina lavándose un poco las manos en ese enfrentamiento, y claro, aparece escrito como conflicto mapuche en uno de los objetivos dentro de lo que es quinto básico. Entonces ya pensando ya en quinto básico, ya desde quinto básico se está hablando de un conflicto donde hay alguien bueno y alguien malo. Y ahí finalmente termina analizándose algo súper complejo con los chicos de quinto básico. O sea, ya ahí hay unos elementos que, como bien dice usted, hay que activar un poco la historia nuevamente, reactivarla en ese sentido, y creo que con ustedes, con el material que ustedes tienen y tomándolo nosotros, tratando de analizar, reflexionar con los alumnos sobre estos temas del racismo, cómo se está haciendo con el tema del lenguaje más bien inclusivo, en el lenguaje sexista, ¿verdad?, etcétera. Profesores, hemos llegado al final de nuestro programa, lamentablemente, porque finalmente podríamos estar unas 3 horas conversando, pero no hay YouTube que aguante 3 horas, ¿verdad? Pero finalmente es una experiencia fantástica estar con mi profesor de formación en la historia, finalmente, que yo siempre lo valoro muchísimo, y con, obviamente, ya un gran amigo de Historia Activa ya, porque hemos estado en comunicación hartas veces, y yo ahí pidiéndonos favores, ¿cierto? Y todo el apoyo que él necesite de nosotros como colegio, o con los alumnos, lo va a tener así, ¿verdad? De una manera bastante espontánea, porque finalmente lo agradecemos 100% el apoyo que ha tenido con nosotros. Profesor Miguel Ángel, comienzo con usted para que pueda dar unas palabras de finalización y también despedirse. Oh, perfecto. Bueno, primero agradecer al profesor Jorge Pinto y al profesor Pedro Canales
por compartir con nosotros, por compartir su experiencia, su conocimiento, que eso es muy importante y muy relevante para poder transmitirlo también nosotros en nuestras aulas, ¿ya? Se agradece. Quiero cerrar simplemente con una idea de un filósofo lituano que se llama Emanuel Levinas. Y Levinas dice que el otro es distinto a mí, pero no en dignidad, porque ahí somos todos iguales, ¿ya? El otro me construye, el otro me afecta. Y es tiempo de construir puentes, ¿ya? Y ese puente tiene que construirse desde una filosofía, desde la ética, una filosofía, una comunicación desde la cordialidad y del respeto. Vivimos en un país que tiene cosmovisiones diferentes y es tiempo de crear puentes para, digamos así, enriquecer y enriquecernos mutuamente, principalmente en la reivindicación de los pueblos ancestrales. Eso. Gracias, profesor. ¿Profesor Rodolfo? Sí, mire, me sumo a las palabras del profesor Miguel Ángel, agradecer a don Pedro, don Jorge por la oportunidad de poder conversar este tipo de temáticas que son tan atingentes hoy en día y que son tan necesarias para poder comprender lo que somos como sociedad, ¿ya? Nosotros nos construimos sobre la base de estas vorágines o cantidad de información, ¿cierto?, plasmada en estos libros, y que de alguna forma tienen que decantar en nosotros como profesores de enseñanza media. Entonces, agradecer esta oportunidad y me voy con una sensación bastante grata, una sensación que espero, una vez que salgamos de pandemia, ¿cierto?, transmitir a mis niños, cómo encantarlos nuevamente con la historia. No solamente que sufran con la historia, sino que se encanten con ella y que la vivan, como intentamos hacerlo con el profesor Sebastián. Muy bien. Sí, ¿ya? Muy bien. Gracias, profesor Rodolfo. Agradecido, claro, con Historia Activa trata de activar estos elementos para que los chicos se logren motivar. Tenemos un grupo bastante importante en el colegio que están haciendo o trabajando a medida de lo que se puede en este momento. Hay algunos que están investigando, otros que hacen búsqueda de información, hay de todo un poco que se está trabajando con los chiquillos, material visual, periodismo, bueno, hartos elementos que se pueden realizar y los chicos son motivados, muchos de ellos son bastante motivados, ya llevan varios años en Historia Activa, así que es un proyecto que está tomando rueda, ojalá que siga en un futuro. Y bueno, antes de que puedan cerrar también ustedes como invitados, le traspaso unos saludos que dejó Pedro Cayuqueo el día sábado, cuando tuvimos un programa con él en otro ámbito, en nuestras circunstancias, pero que les dejó también saludos a los dos. Excelente. Así que, le iba a preguntar por él, Justo, ya, sí, me dejó ahí los saludos para ambos. Y le conté que vamos a estar el día lunes grabando también el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor, lo dejo también para que se despida de nuestros alumnos, nuestro apoderados y de este programa Activando la Historia. Profesor Pedro. Sí, agradecer una vez más, ¿verdad?, a mi ex alumno, ¿verdad?, don Sebastián Ordóñez Reyes, a los colegas que nos acompañaron en esta ocasión, pedirle encarecidamente a los y las estudiantes del colegio que los valoren mucho en su trabajo. Ojalá ellos y ellas escuchen lo que yo estoy planteando, que los valoren, porque ustedes sin duda son un pilar fundamental en este proceso que los va a llevar a ellos y a ellas, ¿verdad?, a desarrollarse, a volar, a soñar en la vida que les va a tocar vivir. A los apoderados y a las apoderadas también. Apoyar este tipo de instancias. Es necesario, ¿verdad?, como lo dijo por ahí el gran Paulo Freire, liberarse, asumir, ¿verdad?, nuevos desafíos, crecer. Creo que la pedagogía es para eso, ¿ya? No podemos pensar toda la vida de la misma forma, generar la transformación. Creo que eso es importante y don Sebastián muchas veces yo se lo dije y yo sé que en eso está también junto a muchos compañeros y compañeras que están por ahí diseminados en la cuarta, tercera, segunda región. Eso quisiera plantear como una reflexión para finalizar esto, ¿verdad? Valorar el rol del profesor, de la profesora, que muchas veces, ¿verdad?, es bastante vilipendiado y que creo que nosotros mismos tenemos que siempre estar reivindicándonos. Y por último, y esto es una pequeña novedad y que obviamente se las cuento como para difundirlo en su momento, junto a 3 licenciadas de la USACH, licenciada en Historia, ex alumnas, estamos preparando, a propósito de uno de los comentarios que hizo el profesor Pinto, tenemos prácticamente listo un libro que es un libro sobre la ocupación militar al territorio mapuche.
pero en clave infantil-juvenil, en el idioma, en el lenguaje, ¿ya? También con harta ilustraciones, bastante bonito el libro. Yo nunca había hecho un libro en ese formato. Y mi idea es poder enviárselo cuando lo lancemos, digital por ahora, ¿verdad? Porque en papel va a ser difícil, para que lo tengan, para que lo difunda también en su programa y obviamente a todos los colegas, a todos los estudiantados que usted quiera conocer. Y al profesor Pinto también se lo voy a enviar, obviamente, para que lo vea, ¿ya? Es un texto bastante pequeño, de lectura fácil, justamente a propósito de eso, para que nos entiendan, nos lean, y los estudiantes también entren en estos temas que son complejos, o sea, nada menos que una guerra, la ocupación militar, ¿ya? Eso es lo que les quería plantear para despedirme, agradecerles. Siempre he tratado de apoyar también la labor de don Seba, ¿verdad?, en este programa, y cualquier apoyo que siempre necesiten, por favor, cuenten conmigo. Muchas y gracias. despedirme del profesor Pinto. Un gusto saludarlo, profesor Pinto. Cuide mucho su salud. Muy bien, pues. Saludos a su familia. Ya, gracias. Gracias, profesor Pedro. Profesor Jorge. Bueno, ha sido un placer conversar con ustedes. Me dio mucho gusto conversar con Pedro. Efectivamente, la última vez que nos vimos fue en la presentación del libro de Patricio Cerda sobre los bailes de Acollo. Justamente. Me dio comentar. Sí. Así fue. Quiero saludarlos a todos y a todas, las personas que nos han escuchado. Quiero también transmitirles un mensaje muy alentador para enfrentar la crisis que estamos avisarles que mientras desarrollábamos el programa sentí caer la lluvia con bastante intensidad aquí en Villa Alemana, lo que es una muy buena noticia. Claro. El año nuevo mapuche nos ha traído nuevas buenas noticias. La lluvia es tan necesaria en este país en estos momentos. Sí. Ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Y una vez más, muy contento de estar en este tipo de actividades. Ha sido un placer. Adiós. Muchas gracias, profesor. Adiós. Bueno, antes Gracias, que se vayan también, ya que Gracias estamos promocionando libros, nosotros con Historia Activa también estamos realizando una recopilación de algunas vivencias y experiencias de profesores en tiempos de pandemia, donde participa Elsa Guerrero, participa Francisca, la Panchita, Hidalgo. Y Francisca Hidalgo. Sí. Así que muy bien. Es una recopilación de textos en 1500 palabras de cada profesor en cuanto a experiencias, vivencias, desafíos de este periodo de pandemia. Qué lindo. Y cómo lo han trabajado, cómo lo han llevado a cabo, y son 25 profesores a nivel desde Iquique hasta Puerto Montt. Wow. Así que esperamos pronto ahí, también se los vamos a enviar para que nos den su visión de un trabajo que va a ser con harto cariño más que nada, así que y esperamos que va a tener un peso bastante emocional también fuerte, así que sin duda. Porque son experiencias pedagógicas y son experiencias humanas, la visión del profesor de distintas regiones, de cómo han enfrentado esta situación en tiempos de pandemia y cómo se han tenido que reinventar. Buenísimo. Interesante. Esperamos leerlo entonces. Ya pues, profesores, muchas gracias. Muchas gracias por la presencia, por colaborar con Historia Activa. Así que pedimos, y así damos cierre entonces al cuarto programa de Activando la Historia con dos grandes invitados. Hoy día tuvimos a don Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012, y nuestro querido también profesor Pedro Canales Tapia, profesor formador, ¿cierto? Postdoctorado en Historia desde la USACH, también nos visita, así que y Miguel Ángel Rosell, Rodolfo Carrasco, parte de Historia Activa en este programa. Así que nos despedimos. Pau Cayal, como dice el profesor. Pau Cayal. Chao, chao. Chao, nos vemos, un gusto. Chao. Gracias, muchas gracias. Historia Activa, conoce día a día. Historia Activa, la historia que motiva. Historia Activa, donde la historia cobra vida.